Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con nuestro programa de charlas de cardiopatías congénitas y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque es una cardiopatía relativamente frecuente, que es la transposición de grandes arterias. Vamos a seguir el protocolo que hemos establecido para este segundo grupo de charlas, que como veis se resumen en primero contar de manera sencilla qué es cardiopatía, cómo es esta cardiopatía, luego cómo es la cirugía que se utiliza, después qué problemas puede tener a medio y largo plazo, qué exámenes hay que hacer para seguirles en las consultas y cuáles son los conocimientos mínimos que creemos que debe tener el paciente del día a día y de su enfermedad. Y ahí irán los cuidados generales, que entra la endocarditis, los cuidados dentales, los tatuajes, las drogas, qué hay que hacer si uno se va de viaje, qué tipo de deportes, si se puede hacer rehabilitación, cuáles son las profesiones ideales, cómo son las relaciones sexuales y la contracepción, si se pueden quedar embarazados, cuál es el pronóstico y si en la evolución va a necesitar nuevas cirugías o cateterismos intervencionistas y cómo está la supervivencia en estos momentos y cuál es el futuro. Entonces, lo primero es decir que es una transposición de grandes arterias. Sí, sigo. Lo acerco más. Bueno, una transposición de grandes arterias es un error en el desarrollo del corazón que de manera sencilla consiste en que las arterias que salen del corazón, que sabéis que hay dos, una se llama aorta y otra pulmonar, se han equivocado de sitio al colocarse y la arteria pulmonar se ha colocado al lado izquierdo del corazón y la arteria aorta se ha colocado al lado derecho. ¿Y cómo es esto de manera esquemática? Pues mirad, de manera esquemática a la izquierda tenéis un corazón normal. ¿Qué es lo que sucedería? Pues que la aorta con sus arterias coronarias se ha ido al ventrículo derecho y la arteria pulmonar se ha ido al ventrículo izquierdo. ¿Y qué supone eso? Pues eso supone, vamos a repasar primero la circulación normal, pues estáis viendo un esquema y con el corazón y sus cuatro partes. ¿Cómo funciona esto? La sangre azul llega al lado derecho, sale por la arteria pulmonar, de ahí va a los pulmones, coge oxígeno y cuando está oxigenada vuelve a la aurícula izquierda, al lado izquierdo del corazón, y esa sangre oxigenada sale por la aorta. Y esa sangre con oxígeno lleva el oxígeno a todo el cuerpo, que lo extrae, y una vez que lo ha extraído vuelve por las venas, que es la sangre azul, al lado derecho. Este es el circuito en serie que tendríamos en una circulación normal. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una transposición? Pues que la sangre azul del cuerpo sale por el lado derecho, pero como la arteria está equivocada y es la aorta, esa sangre azul vuelve al cuerpo sin oxígeno y vuelve a los lados derecho del corazón sin oxígeno. Está haciendo un circuito cerrado de sangre azul que no se puede oxigenar. Y en el lado izquierdo, ¿qué pasa? Que la sangre roja que viene de los pulmones sale por la arteria pulmonar y vuelve a los pulmones. ¿Y esto en esquema cómo se ve? Pues aquí lo estáis viendo. Vemos que se ha equivocado, la aorta está saliendo del ventrículo derecho con sangre azul, esa sangre azul la lleva al cuerpo no puede extraer nada porque esa sangre tiene muy poquito oxígeno, va al lado derecho del corazón y vuelve a salir por la aorta. ¿Y qué pasa con el lado izquierdo? Pues que la sangre con oxígeno sale por la arteria pulmonar, se va a los pulmones, no hace falta que coja oxígeno porque ya la tiene, y vuelve al lado izquierdo. ¿Qué es lo que esto supone? Pues que se producen dos circuitos en paralelo. ¿Y qué consecuencias tiene esto que estáis viendo de dos circuitos en paralelo? Pues bueno, que si no hacemos algo cuando nace el bebé para conseguir que sangre oxigenada llegue al resto del cuerpo, el bebé se va a morir. Entonces tenemos que tener algún invento de recién nacido, o lo tiene el propio o lo tenemos que hacer nosotros. Y todos los niños al nacer tienen una cosa que se llama foramen oval, que habréis oído muchas veces, que es un pequeño agujerito en la parte de arriba del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nacen? Una cosa que se llama Raskin, cestostomía de Raskin, que es, aprovechando ese pequeño agujerito, se mete un catéter por la vena femoral a través de la vena hasta el corazón. Veis que hinchamos un balón y lo rompemos ese tabique de manera que por lo menos una parte de sangre con oxígeno pueda pasar al lado derecho del corazón, y esa pequeña parte de sangre con oxígeno ya hace que no se muera, que podamos esperar y que podamos pensar. ¿Y qué es una transposición? Pues hay dos tipos. Una simple, es lo que os he contado, cuando las arterias están cambiadas
de lado, que es lo más frecuente, y otro grupo que llamamos transposición compleja de grandes arterias, que se llama al grupo que se asocia con otra cardiopatía. No solo tiene una transposición, sino también una comunicación, una coartación, una estenosis pulmonar o muchas mezclas. Nosotros nos vamos a centrar en la más frecuente, que es la transposición simple, y si alguien tiene preguntas para las otras, pues las responderemos. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que se emplean para corregir esta cardiopatía? Pues hay dos. Una que se llama corrección fisiológica o switch auricular, que fue descrita por estos dos cirujanos que veis, Mustard y Senin, y que se empleó hasta los años 90. Y una que se llama corrección anatómica o switch arterial, que es un cirujano brasileño que la inventó y se utiliza prácticamente, ya es la única que se utiliza desde los años 90. En las dos lo que se intenta, en la primera es cruzar la sangre a través de las aurículas haciendo un túnel, y en la segunda es colocar las arterias donde tenían que estar si no hubiese tenido la cardiopatía. Entonces, ¿en qué consiste la corrección fisiológica o switch auricular? Se llama fisiológico porque el bebé recupera su color, recupera la oxigenación, pero dentro del corazón no le hemos arreglado el problema, hemos hecho un apaño. ¿Y este apaño en qué consiste? Consiste en desviar la sangre azul que viene de las venas, se hace un túnel en la parte de arriba del corazón, en las aurículas, y se desvía hacia el lado izquierdo. Y lo mismo se hace con la sangre roja que viene de los pulmones. Se hace un túnel en la aurícula izquierda y se manda al lado derecho. De esta manera, aunque no hayamos corregido la anatomía realmente de su problema, ya se oxigena y el niño sale adelante. Este es el esquema que tenéis de esa cirugía. En la parte izquierda veis cómo las venas en azul hacemos un tubo que se comunica con el lado izquierdo del corazón, y en el lado derecho tenéis lo mismo, hacemos un conducto de manera que las venas que vienen al lado izquierdo las dirigimos hacia el lado derecho. Entonces, esto sería lo que haríamos. Si tenemos nuestra cardiopatía, las arterias cambiado de sitio, lo que haríamos es, al llegar la sangre roja a la aurícula, haríamos un túnel que iría al lado derecho del corazón. ¿Y eso qué supondría? Supondría que ya la sangre oxigenada saldría por la aorta, llevaría la sangre roja al cuerpo, se podría oxigenar y la sangre azul volvería al lado derecho del corazón. ¿Y aquí qué hacemos? Hacemos otro túnel y hacemos lo mismo, la desviamos al lado izquierdo del corazón, de manera que la sangre azul va al lado izquierdo, sale por la arteria pulmonar y llega a los pulmones y coge oxígeno. Eso es el fundamento de la cirugía de Senin y Mustard. ¿Qué tiene de bueno? Pues tiene de bueno que tiene una mortalidad bajísima, se puede esperar y se puede esperar y no hacerla de neonato, con lo cual pues la hipotermia que hay que hacer para estas cirugías y la cirugía extracorpórea se puede hacer un poco más adelante, y con lo cual hay menos riesgo teórico de lesión neurológica, pero tiene unos inconvenientes muy importantes por lo que se dejó de hacer y cuando apareció otra alternativa. Y veis que os he puesto la cardiopatía está sin corregir. ¿Qué quiere decir eso? Que con esos túneles que hemos hecho desviamos la sangre, ya el niño está oxigenado, pero el lado derecho del corazón, el ventrículo derecho, se queda conectado a la aorta. Y ese lado derecho del corazón no estaba preparado genéticamente para eso, estaba preparado para mandar sangre a los pulmones. Y para mandar sangre a los pulmones el corazón tiene que trabajar muy poquito. En cambio, para mandar sangre a todo el cuerpo hay que trabajar mucho. Entonces eso se ha visto que con el tiempo hace lo que llamamos disfunción del ventrículo. Ese ventrículo se va cansando, se va dilatando y deja de funcionar bien. Y a eso se añade que la válvula que tiene dentro también con el tiempo se va estropeando, que es la válvula tricúspide. Y hace una insuficiencia tricúspide moderada severa que se junta con la incapacidad de ese lado derecho del corazón para trabajar bien. Y además en el lado izquierdo, como sale la arteria pulmonar de una manera especial, a veces en un grupo de pacientes se estrecha por debajo de la arteria pulmonar, que es los que os he puesto estenosis subvalvular pulmonar. ¿Qué otro problema tiene? Que hemos denominado inconveniente, que se hacen cicatrices dentro del corazón y dentro de esos túneles. Entonces eso va a ser causa de arritmias, que casi el 50% de los pacientes a los 20 años tienen, y además esos conductos venosos que hemos reconstruido, que veis ahí en azul, se pueden estrechar y dar problemas. Si hacemos un resumen de complicaciones que se pueden manejar con medicinas y complicaciones con cirugía o cateterismo, veréis que hay un grupo que es arritmias y disfunción del ventrículo derecho, que podemos manejar con tratamiento médico, y a veces una enteropatía de proteínas, paritud Fontán. ¿Por qué? Porque si el retorno venoso no se hace muy bien, el lado derecho del corazón no trabaja muy bien, pues la presión en ese lado aumenta, sube, y
las proteínas del intestino, como hay mucha presión en este territorio venoso y linfático, se pierden por el intestino. Es poco frecuente. Lo más frecuente son las arritmias y la disfunción. ¿Y cuáles son las quirúrgicas o las que se pueden hacer con cateterismo? Pues a veces hay que operar esa válvula tricúspide porque deja escapar muchísima sangre. Si las conexiones están estrechas de las venas, se pueden arreglar casi siempre por cateterismo. Si el tracto de salida de ese ventrículo izquierdo está muy estrecho, añade a los riesgos de arritmia de la cirugía el que esté muy estrecho, hay que operarlo, y si hay agujeritos en esos conductos, pues también en ocasiones se tienen que cerrar también con cateterismo. Y lo más importante, un grupo de estos pacientes acaban con necesidad de marcapasos los desfibriladores, y un grupo no pequeño de los pacientes a largo plazo acaban con mucha disfunción del corazón y necesitan trasplante cardíaco. Esto que os he puesto son dos ejemplos de esos territorios de las venas. Veis ahí donde está la flecha azul, como hay un hilito, es la vena cava superior que está estrecha cuando entra en el corazón. Delante está, veis que hay un medio huevo y luego hay un conducto muy finito, y en el otro lado es lo contrario. Fijaros que hay una estrechez severa en la llegada de las venas pulmonares. En teoría estas lesiones las podríamos resolver sin cirugía. Esta es una diapositiva que me ha dado el doctor Cazaniga, que es la experiencia de Ramón y Cajal, que será en España probablemente el que más experiencia tenga, y ya veis que a partir del año 94-95 prácticamente se deja de hacer, y ya en el año 2000 prácticamente no hay casos. El segundo tipo de cirugía se llama corrección anatómica o switch arterial, y fue descrita por el doctor Yaten, y es la que actualmente se hace en prácticamente todos los pacientes, y empezó a hacerse a partir de los 90. Y aquí, ¿qué hacemos? ¿Por qué llamamos corrección anatómica? Porque lo que hacemos es poner las arterias donde deberían haber estado si no se hubiesen equivocado en el desarrollo embrionario del corazón. Entonces lo que hacemos es cortar la arteria pulmonar y ponerla en el lado derecho, y cortar la aorta y ponerla en el lado izquierdo, que es como debería ser el corazón. ¿Cómo se hace esto? Pues en el esquema, como veis, es muy bonito, pues se cambia la aorta con las arterias coronarias y se lleva a la pulmonar al otro lado. ¿Cómo es en la realidad? Aquí os he puesto unos ejemplos de estos esquemas. Estáis viendo en rojo la aorta ahí delante con unos botones negros que son las coronarias. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Saca esas coronarias que se las tiene que ir a colocar en la arteria pulmonar, que veis que está en azul, que está detrás. Entonces lo que hace es esas dos coronarias, hacer un botoncito, sacarlas y llevársela hacia atrás, hacia la arteria pulmonar. Y además, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ya hemos colocado las coronarias. Veis aquí que hemos puesto unos parches en esos agujeros que han dejado las coronarias, pero tenemos un problema importante, que hemos cambiado las coronarias, pero el lado derecho del corazón, del ventrículo derecho, sigue saliendo la aorta, y del ventrículo izquierdo sigue saliendo la pulmonar. Luego tenemos que cambiar esas arterias de sitio. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace cortando los troncos de las arterias. ¿Veis? Se corta el tronco de la arteria pulmonar, de la aorta y de la arteria pulmonar, y se llevan al otro lado, de manera que ya sí, ahora sí tenemos cambiadas las coronarias y cambiadas las arterias. Pero veis ahí, os he marcado 5 puntos que pueden dar problemas, de los que ahora vamos a hablar. Todas esas zonas son zonas de cicatrices que pueden dar lesiones al corazón, y además las coronarias, al manipularlas, se pueden estrechar. Fijaros, esta tabla es cómo fue evolucionando, es la contrario que la del Mustard-Senin, como a partir del año 2000 o 1998 prácticamente las cirugías de la transposición son todas correcciones anatómicas. Y está muy bien. ¿Tiene algún inconveniente? Al principio tenía el inconveniente de la mortalidad, que era superior que a la del Mustard-Senin. En los primeros tiempos pues casi era el 15, el 20%. Entonces la gente era muy reticente a hacer esta cirugía cuando la otra era el 0,5%, pero está claro que los beneficios a largo plazo, luego lo veréis, son muy grandes. Aún así hay inconvenientes. ¿Y cuáles son? Los relacionados con lo que hemos dicho, el cambio de las arterias coronarias y la cirugía en esos sitios en los que hemos cambiado las arterias y hemos cambiado las coronarias. Ahí se pueden dilatar y hacer cicatrices. Y además, como el principio de la aorta era la arteria pulmonar, esta se puede ir haciendo más grande, más grande, más grande, y hacer que la válvula aórtica tampoco funcione bien. Entonces, los dos principales problemas de esta cirugía, aunque sean poco frecuentes, son la estenosis en el origen de las arterias coronarias y la insuficiencia aórtica.
Y aquí tenéis la frecuencia. Como veis, su frecuencia es realmente bajita, ¿no? Pues os he dicho que el mayor problema en las coronarias es entre el 2 y el 7% y a la mayoría de las veces asintomáticos. Lo más frecuente es que se estreche la arteria pulmonar porque es donde sacamos las coronarias y pusimos esos 2 trocitos en los agujeros que hacen a veces cicatriz. La posibilidad de arritmias o muerte súbita son bajísimas, al contrario que en la cirugía de Mustard y Seni. ¿Cómo se siguen estos pacientes? Pues os he puesto todas las pruebas, pero os he puesto todas las pruebas como en las otras charlas para insistir de nuevo en que tenemos que tener un carnet de radiaciones en estos pacientes, porque muchas de las pruebas son de radiación, el TAC, el angiohemodinámica, el estudio electrofisiológico y los isótopos son estudios con carga radiactiva grande. Entonces hay pacientes que pueden estar operados 2 veces, cateterizados 3 veces, con estudios electrofisiológicos 3 o 4 veces. Entonces debemos ser muy prudentes e intentar hacer la menor carga radiológica radioactiva que podamos. Y ahora entraríamos en el segundo grupo, que es qué creemos que debe saber el paciente de su enfermedad como mínimo. Estos son los mínimos. Entonces los mínimos es, esta lo pongo en todas las charlas, que es la de transición, se debe intentar que sean capaces de resumir su enfermedad y su situación de forma concreta. Y aquí, ¿cómo se concreta eso? Pues fijaros, en 5 grupos que he puesto 5 frases que van dirigidas, una al Mustard-Seni y otra a la cirugía de Yatene. Entonces, Mustard-Seni o auricular. Primera frase que deben saber, pregunta que deben saber contestar. Cuando sería, ¿qué te pasa? Tengo una transposición que consiste, en este caso, han cruzado la sangre en las aurículas y así estoy operado para estar de color normal y no rosa. Además, tiene que saber si ha estado cateterizado y cuántas veces. Y además, ¿para qué le han hecho la cirugía? Todo eso debería saber el paciente. ¿Para qué le he hecho la cirugía? Para desviar la sangre de un lado a otro. Y además, si tiene arritmias, tiene que decir, tengo arritmias, si tengo o no tengo un marcapasos. La segunda pregunta, frase que debería ser, ¿cuál es mi plan de tratamiento? Debería saberlo. En este caso, la mayoría están con tratamiento antiarrítmicos y a veces con antiagregantes o anticoagulantes. Entonces, deben saberse qué medicamentos toman. La tercera frase pregunta sería, ¿por qué viene a revisión? En este caso, tienen que saber que es especialmente porque tengo un ventrículo derecho que hay que vigilar, pues se ha quedado en el lado en el que más trabaja. Y esa no era su función. Y además tengo un segundo problema que es, como me han hecho hay muchas cicatrices, tengo arritmias. Esa es la tercera frase. La cuarta, ¿cuál es? Tengo que avisar para adelantar mi consulta. ¿Cuándo? Pues sí, tienes que avisar y adelantarla cuando tenga mareo, palpitaciones, síncope, fiebre sin justificar o piense que estoy embarazada. Entonces ese sería siempre esos 5 puntos, motivo para llamar a su médico y adelantar la visita. Y la quinta frase es unas reflexiones que cada uno tendrá las que él quiera en su mundo, pero que estas 3 deberían ir siempre. ¿Cuál es mi porvenir? ¿Qué riesgo tengo de transmitirlo a mis hijos? Y puedo tener hijos yo. Entonces, ¿cuál es mi porvenir? Pues como en todas las charlas que suponiendo lo peor de lo peor de lo peor, que hagas arritmias que no podamos tratar con medicinas, se pueden hacer estudios electrofisiológicos, ablaciones, quitar ahí las lesiones o poner un marcapasos o un desfibrilador si hace falta. Y suponiendo que el ventrículo derecho deje de funcionar, siempre hay un margen, sin que uno esté malísimo, para poderse trasplantar. Entonces, suponiendo lo peor de lo peor, tendríamos alternativas. ¿Y qué riesgos hay en la transmisión a mis hijos? ¿O puedo quedarme embarazada? Luego vamos a hablar de eso. Muy bien, y ahora vamos a hacer lo mismo con el switch arterial. Los niños y jóvenes que están operados con un switch arterial, ¿cuál es mi diagnóstico? Tengo una transposición que consiste en que las arterias están cambiando de sitio. Estoy operado y el fin de esta cirugía fue cambiar las arterias y colocarlas bien, pero para eso también han tenido que cambiar las arterias coronarias. Entonces tienen que saberse los principios básicos de qué cirugía le hemos hecho. ¿Cuál es mi plan de tratamiento? Si todo ha ido normal, probablemente ninguno. Y estos pacientes normalmente no están tomando medicinas. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Por qué vengo a revisión? Vengo porque tienen que vigilar mis arterias coronarias y si se dilata mucho la aorta o se lesiona la válvula aórtica. Tienen que venir a saber qué es lo que les vigilamos y así podrán preguntar adecuadamente y tendrán un nivel de angustia mucho menor. En el grupo 4, ¿tengo que avisar o adelantar? Sí, aquí hay una cosa que se añade a esto que es el dolor precordial. El dolor en el pecho, aunque algunos de estos pacientes, la mayoría, aunque hiciesen estenosis coronaria, suelen estar asintomáticos.
muchos porque se hace la lesión crónica poco a poco y hacen circulación colateral, y en otras ocasiones se ha hablado porque quitamos los nervios del corazón al operar, y entonces si no tienes nervios en el corazón no te duele, entonces no te enteras de qué, pero si tienen dolor en el pecho deben también avisar a su cardiólogo. ¿Y cuál es mi porvenir en las reflexiones? En este caso, ya lo veréis luego, a largo plazo es excelente, las complicaciones son muy bajas, pero aún así sé que mis problemas son las coronarias y la cirugía de la válvula aórtica. Bueno, y el siguiente paso, los cuidados del día a día. Tienen que saber todos los que es una endocarditis. Es una infección de la superficie del endotelio del corazón o de las válvulas. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas bacterias pueden ir a la pared del corazón, colonizarlo, infectarlo y hacen una infección muy grave y muy severa. ¿Es muy raro? Sí. ¿Es muy raro en las transposiciones operadas? Sí. Pero hay que acordarse de que, aunque sea muy raro, si te pasa, la morbimortalidad es enorme y pasas de ser una persona sana a un desastre. ¿Qué hay que hacer para prevenir la endocarditis? Pues ahí tenéis, con recta higiene bucodental, recomendamos que hagan revisiones semestrales, no dejar que se formen accesos, un modo de vida razonable, evitar tatuajes, piercing, drogadicción, porque todo eso hace que los microbios, hacemos agresiones a la piel, puedan pasar a la sangre y hacer endocarditis. Y algo que ninguno podemos tener, ya nos gustaría a todos, no tener estrés y vivir felices, pero hombre, si se puede, pues se puede intentar. Los tatuajes solo he puesto porque el 15% de la población está tatuada y hay cientos de problemas. Pero como todo el mundo me contesta, voy a un sitio fenómeno, la aguja es para mí, es desechable. Bueno, pues aquí veis todas estas diapositivas son del doctor Cazaniga. Una revisión que hicieron, ya no hicieron de si eran desechables, que sería el colmo que no fuesen, de los botes de tinta. ¿Los botes de tinta tenían una calidad adecuada? ¿No estaban contaminados? Pues no. Estaban contaminados, no estaban protegidos, y además de eso tenéis que tener en cuenta que algunos tipos de tinta pueden hacer lesiones en la piel. Luego, los tatuajes y piercing deberíamos erradicarlos en los pacientes con cardiopatía. Yo creo que en todos, pero sobre todo con cardiopatía. A pesar de todo lo que os he dicho, pues fijaros que es una contradicción. No está indicada la profilaxis endocarditis en estas cirugías. Eso es lo que pone las guías. Están empezando a salir ahora las revisiones del 2017, estas se hicieron en 2007-2008 y ya están empezando a salir que está habiendo más endocarditis por Streptococcus viridans, que aunque no han aumentado, han cambiado el número de cepas, entonces no está claro que eso sea bueno el haberlo retirado, con lo cual nuestra recomendación es que se mantenga, aunque vuelvo a insistir, en las guías pone que no hace falta. ¿Qué es lo siguiente? Algunos de estos pacientes, pocos, solo en el grupo de Mustard y Senin, pueden tener marcapasos, que hay que saber si uno se va por ahí con su marcapasos, aparte de su guía, su carné, bueno, que ya veis aquí que se puede pasar por los detectores de metales, si se puede evitar mucho mejor. Pero ya veis que hasta en ese campo magnético puedes estar hasta 10 segundos sin que pase nada en el marcapasos, normalmente se tarda mucho menos, pero lo ideal sería no pasar, pero que no cunda el pánico porque hay un tiempo razonable en el que puedes estar en el campo magnético sin que pase nada. ¿Qué más? Los viajes. Los viajes hay dos tipos. El que tiene la cirugía de Mustard y Senin o el que tiene la de Yaten. El que tiene de Mustard y Senin pues tiene que tener una precaución más. Todos deberíamos beber agua y movernos si hacemos viajes largos, sean en avión, en tren, en autobús. Si son largos hay que intentar moverse. Si además tengo una cirugía de switch auricular, que veis que las venas pueden estrecharse e ir más lentas, pues a lo mejor está recomendado en esos viajes de avión de 13 horas el tomar un antiagregante plaquetario, no está claro. Y lo más importante de esto es si os vais a ir lejos, si os vais a ir a Toledo, pues no, o vais a ir a Isla Cristina, pues no, pero si os vais a ir a, pues no sé, a Guinea, o os vais a ir a Ciudad del Cabo, si es posible, preguntar a vuestro cardiólogo si allí tenéis algún sitio de contacto, un hospital en el que si tenéis alguna hecatombe podáis dirigiros. Y lo último, muy importante, tener un buen seguro y no estar desprotegido. Un buen seguro que os garantice una atención especializada y de urgencia, no solo si os pilla un autobús. Entonces eso hay que preguntarlo cuando os vayáis por ahí. Otro grupo, hay pocos que estén anticoagulados, pero están. Algunas transposiciones con Senin y Mustard tienen además una válvula puesta. Entonces hay que ser claro y manejar bien la anticoagulación, porque además normalmente los anticoagulados en esta patología tienen una válvula metálica puesta en la posición tricuspidia, entonces es una válvula de alto riesgo
de poderse trombosar. Tiene que estar el INR, ya veis, el más alto, 2,5, 3,5, aunque él pone mitral, pero en este caso es para válvula tricúspide. ¿Qué quiere decir? Que ese grupo tiene más posibilidades de poder sangrar. Que tenéis que ser disciplinados, saber los medicamentos que no que tenéis que utilizar, salvo excepciones, y qué alimentos no debéis utilizar, salvo que en vuestra rutina lo uséis de manera regular y con eso estéis controlados. Entonces, si os vais por ahí, mucho cuidado con saltaros estas pautas, porque entonces os vais a descontrolar rápidamente. Entonces, por eso, en este decálogo es un artículo del Servicio de Salud de Andalucía, veis ahí esos 5 puntos. No cambies por tu cuenta la dosis. Toma el anticoagulante en la misma situación. Si es posible, estás tomando por la tarde, pues por la tarde. No empieces a cambiar por los viajes. Si se te olvida una dosis, no da dobles. Tú te olvidas y das la siguiente. No tome medicamentos de esa lista que hemos dicho. Y no cambies los hábitos de manera radical. Y si los cambias, revisa la lista a ver si puedes. No te encuentres con un INR de 8 y empiezas a sacarte la nariz. Por supuesto, los problemas del sangrado debes cuidarlos. Eso es evidente. ¿Qué es el siguiente punto? ¿Qué profesión recomiendas a alguien operado de Senin, Mustar o de Yatene? Si es un switch arterial, si es un Yatene, probablemente pueda hacer de todo. Pero es recomendable las profesiones con gran exigencia física, razonablemente no. Y probablemente en esos controles, cuando uno quiere ser bombero, policía, militar, probablemente te digan que no cuando tú vas a la revisión si ves que estás operado de este tipo de cirugía. Además, los que están operados con un switch auricular deberían, y tienen arritmia, deberían evitar dedicarse al transporte público. Da igual avión, barco, tren, que lo que sea, de entrada, salvo que no lo digan, les van a decir que no. Pero uno mismo debe autolimitarse en ese tipo de actividades. Las drogas todas las sabemos, alcohol, anfetaminas, cocaína, tabaco, heroína. ¿Qué tienen de diferencia con el resto de la población? Nadie la debería tomar, pero encima los pacientes con estas cardiopatías tienen una cicatriz dentro del corazón. De por sí ya tienen riesgo de arritmias, y entonces tú te tomas medicinas que provocan arritmias, tú tienes mucho más riesgo que uno que no tenga la cardiopatía bebiendo alcohol. Hablamos de emborracharnos. Las anfetaminas, exactamente igual. Entonces, si tú tomas anfetaminas, tienes riesgo de hacer arritmias o cocaína y de sangrar, porque sube mucho la tensión. Si estás encima anticoagulado, tu riesgo es mucho mayor que los de los demás. El tabaco. Fijaros que en la corrección anatómica todo eran ventajas para la anatómica, pero aquí viene una desventaja. En esas zonas de lesión de cicatriz de las coronarias se puede hacer arteriosclerosis y estrecharse con la edad. Entonces debes tener más cuidado que otros con tus triglicéridos, tu colesterol y el tabaco, porque tienes más riesgo, no sabemos, porque todavía no llegaba a 70 años ninguno, de que esa zona en donde hemos dado los puntos y hemos puesto la arteria se estreche y haga placas de ateroma. Y por supuesto cualquier droga que sea pincharse, aparte del riesgo de tensión, sangrar, arritmia, tienes el de la endocarditis. Siguiente punto, el deporte. El deporte es evidente que es beneficioso. Y en la corrección anatómica, si no tiene ninguna secuela importante, se puede hacer sin ningún tipo de limitación, aunque yo siempre insisto, no deben dedicarse profesionalmente, pero en teoría sin ningún tipo. El que está anticoagulado no puede hacer deportes de contacto, y por supuesto siempre nos gustan más los deportes aeróbicos que anaeróbicos. Entonces la gimnasio y musculación, pues regular, porque si encima el paciente que está mejor, que son lo de la corrección anatómica de Yatene, tiene la aorta un poco dilatada, pues no interesa hacer deportes en los que la presión en agudo sea muy alta y ayude a que la dilatación progrese más rápidamente. Aún así, hay que aclarar dos tipos: los que tienen el ventrículo derecho deteriorado y disfunción o arritmias, entonces deben intentar evitar ejercicios intensos, porque eso puede provocar de por sí las arritmias. Los pacientes que tienen buena función, aunque sean Mustar y sean ventrículo derecho sistémico, pueden hacer una vida normal y activa y ejercicio sano. Entonces se debe siempre estimular que los pacientes con transposición tengan un estilo de vida activo físicamente, porque eso, volvemos a lo mismo, en los dos tipos de cirugía sirve, porque el hacer deporte hace que el colesterol esté más bajo, que tenga menos riesgo de aterosclerosis y que tus coronarias duren más años bien. La rehabilitación, que está empezando en todos los campos de las cardiopatías congénitas, beneficios son evidentes. Hay que ver si una parte del beneficio es solo mental, porque te ves que puedes hacer más cosas, y otra que seas capaz de mejorar tu capacidad respiratoria y de verdad además puedas hacer más cosas. Siguiente punto, relaciones sexuales y contracepción. Muy importante aquí. Lo primero, aunque va puesto por ahí, si alguien quiere quedarse embarazada, tiene deseo de quedarse embarazada, nos debe avisar. Revisamos,
no tiene ninguna lesión que haya que arreglar por el embarazo, adelante. El que no se quiere quedar embarazada, hay que tener cuidado porque, fijaros, a pesar de todo, el 10% de las pacientes que estaban haciendo contracepción con cardiopatías congénitas se quedan embarazadas. Luego hay que tener disciplina y estar bien informada. Además, un 20% estaba haciendo un uso inadecuado de los anticonceptivos. ¿Y a qué nos referimos? Pues hay dos tipos de cirugía, una Senin, otra Yatene, ¿no? Switch arterial y switch auricular. Las pacientes con switch auricular, como tienen ese problema que hemos dicho a veces de las venas que se pueden estrechar, lo ideal es que hagan la anticoncepción con progestágenos. Las pacientes con switch arterial, como está todo bien, pueden hacerlo como cualquier otra jovencita. El píldora del día de después, los dos grupos lo pueden tomar. ¿Qué más? Lo que os había dicho, los deseos de quedarse embarazadas se deben consultar por si hay que arreglar alguna lesión que no arreglaríamos si no se quedasen embarazadas. Los pacientes, esto es como en el deporte, con switch atrial, Muztagh Senin y disfunción del ventrículo tienen mucho riesgo si se quedan embarazadas, sobre todo si hacen arritmias, porque durante el embarazo la disfunción puede convertirse en severa e irreversible y el número de arritmias o de alto riesgo puede ser enorme, con lo cual puede correr peligro hasta su vida. Entonces, este grupo, lo recomendable sería que no se queden embarazadas. Y por último, con independiente de qué cirugía hemos hecho, si la paciente está en buenas condiciones, las posibilidades de tener un embarazo normal son muy altas, con Muztagh y con Yatene. Entonces, es verdad que existe mayor incidencia de aborto espontáneo, retraso en el crecimiento fetal o nacimientos prematuros. Pero si os fijáis en esta gráfica que os he puesto, casi el 80% de los embarazos de las pacientes con transposición de grandes arterias llega a término. Hay solo un 20% que se pierden el feto en el camino o hay abortos espontáneos, pero el 80% llega a término, con poco riesgo. El siguiente punto, pues sería qué pasa conmigo en el futuro. Entonces, switch arterial, corrección anatómica de Yatene. La supervivencia a 5, 10, 15 años, no os puedo decir a 30, porque a 30 hay pocos pacientes, porque se empezó pues por ahí, años 70, años 80, o sea que y hasta que se hizo la curva de aprendizaje, pues estarán llegando ahora a 30, 35. Fijaros, 96% a los 15 años. Es que prácticamente desde que fueron de alta la mortalidad es prácticamente cero, bajísima. Luego su porvenir es buenísimo, ¿eh? Estos pacientes donde tienen la mayor mortalidad es en el momento de operarse. Después el pronóstico es bueno. A pesar de todo, un 17% hay que hacerles cosas. Casi siempre es cateterismo, dilatar las arterias pulmonares y excepcionalmente operar la válvula aórtica o arreglar las coronarias. Esta gráfica que ya la había puesto la pongo ahora para otra cosa, es la mortalidad. Fijaros cómo fue cambiando a lo largo de los años, de casi un 60% a un 3%, entre el 0 y el 3% actualmente, que es la misma que tiene el Gregorio Marañón, La Paz, San Juan de Dios. Eso es una cirugía que ahora está adaptada a nivel medio de cualquier grupo de cirugía cardíaca con muy buenos resultados. ¿Qué pasa con el switch auricular? No es tan bueno, por eso se cambió. Y por eso se hace esta técnica, ¿no? Porque lo único bueno que tenía es la mortalidad inicial, que era más baja, que ahora tampoco. Entonces veis que a los 25 años el 75-80% de los pacientes es el nivel de supervivencia, cuando el otro era 96. Y además un grupo importante, casi el 30-40%, tienen arritmias y ha habido que hacerles algo, marcapasos, desfibrilador. Si están bien y durante los primeros 30 años no tienen problemas, pues la verdad es que hasta los 40 años, hasta ahora, tienen una calidad de vida fenomenal. Más adelante, pues ya veremos, porque pasa lo mismo. Hay que dar más tiempo para poder hablar de la evolución de este grupo, pero sin duda no tiene nada que ver una cirugía con la otra con respecto a la mortalidad y al resultado. Además, os he puesto aquí en rojo un grupo muy importante de estos pacientes. Cuanto más años vayan bien, más posibilidades tendrán de que su ventrículo poco a poco vaya fallando, y un grupo importante acaban en programa de trasplante, que hay que seleccionar y que hay una serie de criterios y que no es de un día para otro. El último punto es la genética. Pues es una cardiopatía, no es poco frecuente, es casi el 5 o 7% de todas, aunque ya veis, la incidencia de recién nacidos es entre el 0 y el 1, la recurrencia es bajísima, o sea, si tengo un niño, tener otro con una transposición es bajísima, es excepcional, con lo cual ese riesgo prácticamente no existe, y es verdad que se están describiendo mutaciones, pero todavía no tienen un significado claro. Y entonces, ¿cómo estamos actualmente?
Pues en el Senin Mustard, si hay disfunción del ventrículo, tenemos alternativa, trasplante. Si las arritmias son de alto riesgo, tenemos alternativa, marcapasos, ablación de fibriladores. Si están anticoagulados, tendremos alternativa, porque están apareciendo nuevos medicamentos. ¿Y cuál es el futuro? Uno ya lo tenemos aquí, que son los marcapasos que se pueden resincronizar para los pacientes con Mustard Senin, y el otro está muy cerca, porque están apareciendo nuevas prótesis biológicas percutáneas que probablemente para válvula tricúspide, para válvula aórtica, a medio plazo sean una buena solución. Y bueno, nada más, creo que... Entonces empezamos si tenemos preguntas, y si no me las hago yo. Sí. Pues Mario, que tenemos... Bueno, Enrique, muchas gracias por tu ponencia, ha estado clarísima, creo yo, para los padres, para los pacientes con este tipo de lesiones. Efectivamente tenemos más pacientes ambulatorios y con edades elevadas con Mustard y Senin que todavía con Yaten. La verdad que surgen varias preguntas en distintos momentos históricos de cada una de las lesiones, pero vamos a suponer que tenemos un paciente de 40 años con disfunción del ventrículo derecho, switch arterial, es decir, se operó allá por los 80, los 70 y algo, y entonces hay alguna posibilidad de ofrecerle alguna alternativa quirúrgica no tan excepcional como el trasplante cardíaco. Es posible, digamos, transformar lo que es switch auricular en switch arterial. Los resultados son mejores con el trasplante que con este tipo de doble cirugía. ¿Qué sería tu opinión? Poca experiencia tengo de lo que he mirado, pero no ha sido muy buena. Entonces, en los pacientes que tengan disfunción del ventrículo derecho y además tengan obstrucción en el lado izquierdo y tengan el ventrículo izquierdo con presión sistémica de manera natural, bueno, pues uno se podría plantear el hacer ese cambio con, yo creo que una gran mortalidad, porque ya son pacientes evolucionados con disfunción. Mucha gente habla que si cambiar la estructura y las presiones dentro del corazón puede hacer que las válvulas sean más insuficientes. Yo creo que, si a mí me dices, hay la mortalidad que pueda tener un paciente programado en insuficiencia cardíaca con un Mustard Senin en un programa de trasplante es bajísima, y en cambio la mortalidad de intentar corregirlo para no trasplantarlo, sea paliativa o sea doble switch, o sea, es muy alta. Y la duración no se sabe, porque hay tan pocos pacientes que yo sé que puedo decir que si trasplanto un paciente entre comillas sano con 40 años, puede casi seguro llegar a los 60 y con buena calidad de vida. Eso no lo puedo decir si hago un cambio a Senin, cambio a doble switch o cambio a switch paliativo. Estoy seguro que no habrá esa supervivencia a esa edad. O sea que yo sería más partidario de tenerle estabilizado y cuando cumpla una serie de criterios, no cuando esté malísimo, ponerle en programa de trasplante. Perfecto. Otra pregunta, vamos a pensar en switch auricular, porque son los que en todo caso más frecuente vemos por la edad. La obstrucción de los canales venosos, de los del switch auricular, no son simultáneos el de arriba de la cava superior y el de abajo. Y como la vena ácigos bypassea los dos sistemas, el superior y el inferior, siempre hay un escape. O el escape va hacia abajo cuando se obstruye el canal de arriba, o el escape va, la vena ácigos va hacia arriba si el escape es abajo. Quiere decir que ahí se oculta las estenosis de los conductos individuales. De manera que, ¿qué programa de estudio casi, digamos, a todos los pacientes le propondrías y qué tiempo después de la cirugía de Mustard o Senin? Un motivo de ir siempre a las revisiones, siempre hablamos aquí de esto, como estoy fenomenal,
me las salto. Un motivo es ese en concreto, porque estas obstrucciones venosas son asintomáticas. Puedes perder completamente el conducto de arriba o el de abajo, normalmente más frecuente el de arriba, el de abajo puede dar más problemas. Pero el de arriba no te enteras si has hecho circulación colateral. ¿Cómo se mira eso? Con mi opinión, es con resonancia. Que no cada cuánto, pues no sé decirte, por lo menos cada 5 años debería hacerse un control, porque es muy raro que si tienes 20 años y no has hecho la obstrucción la vas a hacer después. Eso seguro que fue progresivo y se nos ha pasado, ¿no? Pues hace poco hemos tenido un paciente así con prácticamente obstruido. Al intentar repermeabilizarle hemos hecho ahí incluso un pequeño zoom al intentar arreglarlo. Pero si con 17 años no tienes obstrucción, pues cada 5 años puedes hacer eso. Probablemente antes, pero por otros motivos, porque quieres ver cómo la función del ventrículo, si tiene reace tardío, si una serie de cosas hay. Pero siempre mi única posibilidad de diagnosticar eso es resonancia. Puedes hacer como antes hacíamos, coges una vía periférica, haces un eco, inyectas suero fisiológico y ves por dónde llega. Y si en vez de llegar por la cava superior, llega por la cava inferior, pues ya sabes que tienes circulación colateral y que tienes una obstrucción probablemente severa. Otra cosa es qué hay que hacer con esas obstrucciones, que eso es otra discusión. Si son muy severas, ¿se deben tocar? Bueno, pues el problema aquí es ¿por qué? Si va a hacer la circulación colateral y no le va a pasar nada. Si es la de arriba, que la de abajo es más discutible todo esto. Yo creo que sí, porque sobre todo, si es un paciente con arritmias. Porque si es un paciente con arritmia va a ser probablemente candidato tarde o temprano a marcapasos. Entonces, si esa zona está obstruida, poner un marcapasos endocavitario por ahí va a ser un problema. Luego, cualquier paciente que sea candidato a marcapasos o haya dudas, se debe hacer un estudio con resonancia de cómo está ese territorio. Y la solución, entre comillas, es fácil, porque se puede hacer angioplasta, poner un stent. Y no hay muchos casos, pero en teoría no son trombogénicos, no son haces antiagregación plaquetaria una temporada y nada más. Una última, si te haces tú mismo las preguntas, si los que nos siguen por internet pues no tienen alguna pregunta. En el pasado hacíamos los rasking por la vía femoral. Personalmente tengo un paciente de unos 30 años ya, 20 y pico de años, con una obstrucción prerrenal de la vena cava inferior, con unos edemas colaterales incluso de los plexos dérmicos, epigástricos, etcétera. De manera que lo primero que he ido a buscar es las obstrucciones de los canales venosos. Pues no tiene obstrucción de los canales venosos, lo que ha tenido es una obstrucción venosa que se ha ido con el tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿la vía umbilical para hacer el rasking te parece adecuada? Si lo sabemos de antemano antes de que se cierren las venas umbilicales, etcétera. Yo sí, vamos de riesgo a riesgo. Es mucho más riesgo para mí, siempre remoto. El que se trombose por ahí en el hígado, la porta, la hipertensión portal, y luego, porque yo también diría, mira, tengo uno hecho por aquí que tiene varices esofágicas y que hice hipertensión portal. No sé, yo ahora con los catéteres que hay, con la técnica que hay, con la posibilidad de luego dejarla o no, que el ideal es no, el que se trombose en las vías femorales haciendo un rasking es por vía femoral muy poco frecuente. Por vía umbilical tienen la posibilidad remota esa, que las consecuencias son mayores. Y bueno, lo otro es el entrenamiento, ¿no? Si no tiene vía, está el paciente súper chocado por lo que sea, ¿no? Que sí. Yo es que vía femoral he hecho algunas pocas, porque ya dejé de hacer eso. Pero vía umbilical no he hecho nunca. Bueno, pues solo una curiosidad, porque ahora dejamos de hacer Mustarisenin en el año 97, o sea que ahí empezamos con los switches arteriales, ahora están llegando con 20 años nuestros primeros pacientes de entonces. En ese camino hemos tenido en ese grupo, me parece que 3 muertes súbitas, probablemente porque tenían 2 comprobados que tenían una lesión coronaria severa, que no había dado síntomas,
y probablemente la arritmia fue por la isquemia coronaria, no sirven para la isquemia del corazón hacer pruebas de fuerza. Yo creo que el protocolo ideal, aunque hay escrito quien dice que no, que es hacer una resonancia cada 5 años hasta que llegas a los 20, que dejar de crecer, y si hay el ostium coronario siempre lo ves bien con la resonancia, te olvidas. Si hay dudas, en cualquier fase del proceso se debe hacer un TAC. Vamos a lo mismo, hay que acordarse de las radiaciones. Pero ese protocolo de 5, 10, 15, 20, ¿por qué? Porque uno crece y puede tirar, si eso está fibrosado, aparte de las teorías de si la íntima, si la no sé qué, pero puede estar fibrosado y irse angulando y no te da síntomas, y luego hay hasta discusión si lo debes tratar o no, porque hacen mucha circulación colateral, entonces las posibilidades de hacer isquemia aguda son remotas. Entonces ahí también hay discusión. Yo creo que si tienes una lesión a una coronaria izquierda y tienes cierta edad, que es eso, 17, 18, 20 años, debes intentar resolverla, porque si no te quedas ya toda la vida con un solo ostium coronario para cuando tengas 70 años, ¿no? Toda tu circulación coronaria va a depender del otro ostium. Y luego hay que tener cuidado con el deporte. He dicho que el deporte está libre en los pacientes con Yatene, pero hay que saber la anatomía de las coronarias. Antes no afinábamos tanto. Ahora hay que ver si además de que el ostium está bien, no va entre las dos arterias, no va intramural, no va interarterial, no es un ostium único, porque entonces entramos, no es porque usted que además tiene una cirugía de Yatene, es que está en el grupo de riesgo de la gente que tiene un origen único de coronaria o un trayecto intraarterial. Y entonces en esos pacientes asintomáticos, si hacen esfuerzos extenuantes, pueden tener riesgo de hacer arritmias y muerte súbita. Entonces hay que afinar en eso y ver en qué grupo está tu paciente. Sí. No sé. Bueno, pues sí. Vamos a ver. Habías comentado que dentro de las profesiones que se eligen alrededor de los 30 años, digamos, pues en los pacientes con arritmias y switch auricular, algunas profesiones que impliquen terceros, vehículos públicos de cualquier naturaleza, pues podría ser una contraindicación. En este sentido, teniendo en cuenta la posibilidad de problemas súbitos por coronarias que son ocultas, que no dan su cara en los primeros 10, 15 años, quiere decir que entonces antes de la posibilidad de que estos pacientes elijan una profesión de riesgo para terceros, tendrían que tener un TAC coronario, ¿o no? Es que no está todo el mundo de acuerdo con eso, ¿sabes? Hay quien dice que si no tienes síntomas, tú olvídate de las coronarias de Yatene. Entonces, y quien dice que por qué tienes que hacer TAC, todavía resonancia, por qué tienes que, igual que los adultos, si tú estás asintomático, tu prueba de esfuerzo es negativa, no tienes nada, no te recomiendan hacerte un TAC profiláctico para ver si tu coronaria está mal. A día de hoy, luego como todo cambia, que hay mucha cosa, la radiación, lo que cuesta, la demanda, bien, pero a día de hoy no está claro, no, yo qué diría, si con la resonancia en mis controles está todo bien, no necesito hacerme TAC y mi profesión la puedo elegir libremente. Perfecto. La resonancia, tendríamos que aclarar que mira solamente el tercio inicial del origen de las coronarias, no lo distal. En realidad es ese tercio inicial el que más se compromete. Más interesa. Luego se puede probablemente sospechar si lleva un trayecto anómalo, probablemente sí, tanto como para afinar con el TAC, no, porque claro, la resonancia no nos va a servir si buscamos estenosis significativas o dudosas. Para el ostium yo creo que sí, pero para el trayecto, aunque no sea 100%, hombre, si sale la circunfleja que se va entre dos vasos o baja entre los dos tabiques, por lo menos intuirlo, y entonces sí, voy a dar el paso, voy a hacer un TAC para ver qué anatomía tengo, aparte del ostium, del trayecto coronario. Si no te haces más preguntas, si no tenemos preguntas de los que nos están viendo, te hago una más. Las transposiciones complejas, ¿cómo evolucionan?
si van con coartación, si van con CIV, cuál es la actitud en cada caso, cómo es la secuencia operatoria. Y ahí el mundo no es tan feliz. Y claro, como no hay tantos para juntar, mira, pero teóricamente CIV, coartación, sin estenosis valvular ni subvalvular, el pronóstico es probablemente tan bueno como la transposición simple, pero ya añades factores para el futuro, ¿no? De pared de la aorta, más arritmias, pero probablemente igual. Las complejas ya, si tienes que hacer Rastelli, si tienes que hacer Nikaido, si tienes que... Son cirugías que no hay tantos números como para dar información como con la transpo simple, y hay mucha discrepancia de supervivencia, de si es mejor hacer un Rastelli o hacer un Nikaido. Cada uno lo vive como lo vive. Todas esas, sobre todo el Rastelli cambia mucho ahora, porque si el Rastelli, su crítica del conducto que pongo, hay que cambiarlo y reoperarse, ahora con las válvulas percutáneas eso no está. Entonces todo ahora tiene su lado, pero el pronóstico no es igual. El riesgo de arritmia no es igual, el riesgo de muerte súbita, el riesgo de reintervención, todo eso aumenta. Y si tú tienes un neonato, por ejemplo, con transposición de grandes arterias simple, pero la válvula pulmonar es bicúspide y que vas a transformar en aórtica una vez que le hagas la cirugía de Yatene, ¿es una contraindicación para proyectar esa cirugía o no es ninguna contraindicación? Si yo pongo una balanza alternativa que sea hacer Muster-Senin, entonces yo prefiero hacer un switch arterial. Y es excepcional, casos descritos de aorta que se rompa por dilatación son excepcionales. No es excepcional insuficiencia aórtica que haya que operar, me parece que es el 7%, que no está mal, según están creciendo, porque claro, eso digo, nosotros ahora estamos con 20 años, pues los demás pioneros estarán en 27, 30, 35, es que es poco tiempo para ver qué pasa, pero ya hay casi un 7% de cirugía de la válvula aórtica. Entonces, si encima el bicúspide, ya no sé. Yo haría Yatene. ¿Sí? Pues ya está. Bueno, muchas gracias. La semana que viene, ¿qué día es? Ya no sé si. El día 2, que es la tetralogía de Fallot, con el doctor Gutiérrez Larraña. Bueno, pues hasta dentro de una semana. Muchas gracias.